Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y, como es tradición, empecemos mirando qué fue lo que marcó la semana pasada en términos de rendimientos. Una semana donde vimos una caída en los índices de acciones globales, marcado principalmente por el anuncio de los aranceles que supuestamente serían efectivos para los principales socios comerciales de Estados Unidos. En este sentido, la zona euro y los índices de esa región fueron los más afectados durante la semana. Semana que vimos rendimientos de la renta fija prácticamente planos. Por un lado, la decisión de tasa de política monetaria en Estados Unidos estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, sin cambios. Dos disidencias dentro de esa decisión, pero posteriormente un dato de empleo que estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado y aún peor, una revisión también bastante agresiva a la baja de la creación de empleo del mes anterior. Con esto las tasas de interés terminan cayendo y eso lleva a que la renta fija defienda durante las semanas. Y en commodities, también relacionado con el anuncio de aranceles, lo más destacado, al menos para la mirada de un inversionista chileno o latinoamericano, es que los productos primarios de cobre, esto es concentrado y cátodos, quedan fuera de la aplicación de aranceles para la exportación e importación desde Estados Unidos. Si los productos intermedios van a quedar sujetos a una sobretasa, y con eso vemos que este nivel de sobreprecio que se estaba transando el commodity en la bolsa de Chicago en relación a Londres cae con fuerza, retrocede prácticamente 20% el índice COMEX y se alinea con lo que sería el London Metal Exchange. El dólar en este sentido muestra un avance en relación tanto contra las monedas desarrolladas como contra las monedas emergentes, y en ese sentido el IPSA muestra un retroceso también, aunque algo más defensivo durante la semana que la renta fija chilena aprovecha con este recorte de tasa de política monetaria local, también en línea con lo que estaba esperando el mercado, y una depreciación del dólar contra, en este caso el peso contra el dólar en los últimos 7 días. La foto o la película del año nos muestra que en el panel inferior las acciones globales logran un rendimiento de 10% acumulado en el año en dólares, desde un casi 13% que llevaban a mitad de julio. La renta fija internacional también ahí acumula un avance de 6,44%. Los commodities un avance algo más acotado de 1,67%, y el dólar a nivel global, a pesar del rebote que hemos visto en las últimas semanas, sigue con una pérdida de valor de 7,6%. Acá el detalle de lo que acabo de mencionar, donde destaca la caída de Europa, una mezcla de una depreciación de su moneda junto con menores precios de los índices principales. Prácticamente no hay ninguna región que se salve de la caída durante la semana, mientras que por la parte de renta fija destacan los índices y estrategias de mercados emergentes, destacando en este caso el emergente en dólares Investment Grade, mientras que a nivel de monedas, solamente el yen y el dólar de Hong Kong mantienen su valor durante la semana contra el dólar, mientras que en Latinoamérica el real y el peso colombiano también se aprecian en la semana. Por último, en relación a los commodities, acá estamos ocupando por el lado de los metales el índice de cobre del futuro continuo a 3 meses que transa en Londres. Este nos muestra una gran variación a diferencia de lo que hace el índice con vencimiento en septiembre en Estados Unidos, que cae 20% prácticamente. El petróleo mostrando un rebote 3,3%, y el índice agregado finalmente cae un 2,7%. Respecto a las noticias destacadas de la semana, primero, en Chile se recorta la tasa de política en 25 puntos base. Esta queda en 4,75%, y la decisión, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, fue adoptada por la unanimidad de los miembros del Consejo de Política Monetaria. Si bien el Consejo sigue destacando que pueden haber riesgos al alza en inflación, es un escenario alternativo, esto producto de los aranceles, lo encasilla más en un impacto que estaría afectando a la economía americana, y en este sentido ve el espacio para retomar los recortes de tasa de interés.
Si vemos qué es lo que está esperando el consenso de analistas y también de traders para los próximos 12 meses, está incorporado una eventualidad de recortes entre 2 a 3 adicionales respecto a lo que estamos viendo actualmente en la tasa en Chile. Segunda noticia de la semana, y en este caso tiene relación con la economía americana. Vemos cómo muestra un crecimiento de 3% anualizado en el segundo trimestre. Esto estuvo por encima de lo que esperaba el mercado y también de alguna forma borra la caída que mostró la actividad en el primer trimestre del año. El gráfico superior de la izquierda nos muestra la evolución del crecimiento trimestral anualizado desde el 2024 a los primeros 2 trimestres de 2025 y con esto la economía retoma este promedio aproximado de 2,5-2,75%. Cuando vemos en la izquierda abajo la contribución a el crecimiento, vemos una reversión en la actividad de importaciones. Recordemos que el primer trimestre estuvo afectado por esta partida, obviamente dado que tiene una contrapartida explicada en consumo e inversión. Esto también se ve en el caso del segundo trimestre contrarrestado por el lado de la inversión, que muestra una caída, mientras que el gasto del consumidor crece de forma tímida, menos de 2% en el trimestre. De hecho, cuando vamos al detalle, y acá estoy en la tabla de la derecha, vemos que el indicador del gasto del Producto Interno Bruto muestra un crecimiento de 1,44% anualizado en el trimestre para el consumo personal. Esto es positivo por el lado de bienes, donde hay un incremento de 2,2%, pero el segmento de servicios muestra un crecimiento algo más moderado de 1,1%, y lo que es algo más preocupante, vemos una caída importante en la actividad de inversión. Esto está relacionado con las importaciones, hubo un adelanto de compras para efectos de inversión en el primer trimestre, lo que se revierte parcialmente durante el segundo, en particular la inversión no residencial, que muestra un crecimiento de solo 1,9% en el trimestre, mientras que la residencial cae 4,6%. En el caso de el gasto del gobierno, este se incrementa 0,45% en términos trimestrales, y con esto el mercado está esperando una actividad que crecería en torno a 1,5-1,75% durante el año 2025. En esta línea vemos cómo la decisión de política monetaria por parte del Banco Central en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, no tiene movimientos. Esto se alinea con lo que esperaba el mercado. Sin embargo, hubo disenso, esto es, dos miembros del Consejo de Política Monetaria que votaron en contra, votaron por hacer un recorte de 25 puntos base. Luego del dato de empleo, que se publica el día viernes, vemos una caída en las expectativas de recorte de tasa, es decir, el mercado está esperando más recortes para este y el próximo año. De hecho, el gráfico de la derecha, la parte inferior, nos muestra que el total de recortes que está incorporado en la curva de futuro de tasa Fed, en total, hoy, lunes de la mañana, incorporaba 5 recortes en total. Con eso la tasa quedaría en el rango de 3 a 3,25%. Y en esta línea, también argumentando en este caso a favor de la mantención y esperar a tener más datos para efectivamente cambiar el sesgo de política monetaria, vemos que el índice de precio que se deriva del gasto del consumidor muestra un crecimiento en el en el mes de junio de 0,28%, donde vemos una relativa desaceleración en la parte de bienes, pero en la parte de servicios esta se mantiene elevada, 0,23%, la parte de consumo del hogar, 0,27%, mostrando un incremento del 0,26% del mes anterior o de la proyección que tenía el mercado, y la inflación supercore que se puede derivar en el caso del PCI es de 0,19%, mientras que la inflación core es de 0,26%. Acá, si bien hemos visto progresión desde el año pasado a la fecha, hemos visto también que el dato en la punta es algo más plano, sobre todo si lo tomamos desde septiembre del año pasado, donde el Consejo del Banco Central en Estados Unidos hizo un cambio en su sesgo para mantener las tasas de interés en los niveles
actuales. Aranceles. Acá la semana estuvo marcada en términos de rendimiento de accionarios por esta publicación de aranceles, comillas, ya definitivos, al menos en buena parte de los países. Se está trabajando con un arancel universal en torno al 15%, y para los países que tienen un tratamiento distinto, acá traje los destacados ordenados por mayor a menor nivel de importaciones, los principales 15 socios comerciales. México estaría quedando por ahora con 25%, sin embargo, la presidenta de México y de Estados Unidos acordaron buscar puntos de negociación para que esta tasa sea menor a la que está actualmente sugerida. También por el lado de China, por ahora 30%, mientras que Canadá 35%, donde el presidente Trump ha esbozado que ha sido mucho más difícil llegar a una negociación que eventualmente sea fructífera en el corto plazo. Las economías que componen la zona euro estarían en torno al 15% de arancel, sacando Suiza, que en este caso estaría afecta a 39%. Luego de este anuncio, las autoridades de ese país están reconociendo que tienen intenciones de tener una mejor negociación con Estados Unidos para no verse afectados, dado que actualmente hay un déficit de compra y venta de bienes significativo a favor del país de Europa. En términos de aranceles sectoriales, mejor dicho, la parte derecha inferior, el cuadro nos muestra un recordatorio de los aranceles que están hoy vigentes para el acero, el aluminio, 50%, auto y autopartes, 25%, con las excepciones ya alcanzadas, por ejemplo, con Japón, el cual tendría una tasa de 15%. También las partes intermedias de cobre, 50%, y estaría ya pensando para los próximos meses el estudio si es que se implementa un arancel específico a la madera, semiconductores, farmacéuticos, camiones, minerales críticos, aeronaves y otros elementos claves para, en este caso, desde el punto de vista del equipo económico de Trump, la seguridad nacional de ese país. Sigue el reporte de resultados en el segundo trimestre de este año, acá en el caso de Estados Unidos, y si nos enfocamos exclusivamente en las empresas que componen el S&P 500 que ya han reportado resultados, en el agregado vemos un incremento interanual para el trimestre de 9,7% en las utilidades y 5,7% en las ventas. O sea, hay un crecimiento de primera línea y también una expansión de márgenes. Si sacamos el sector financiero y el sector de energía, el crecimiento en las ventas es de 7,2%, mientras que el crecimiento en las utilidades es de 11,8%. Cuando comparamos estos resultados con lo que estaba esperando el mercado, podemos apreciar que un 77% de las empresas han reportado mejores ventas de las que se esperaban, un 75% mejores resultados en última línea en relación a lo que se esperaba, y un 61% han reportado mejores números tanto en ventas como en utilidad. Mientras que el cuadro de la derecha, la parte inferior, nos muestra que en este trimestre en particular, el mercado de forma asimétrica ha castigado con más fuerza a las empresas que han reportado una sorpresa negativa, tanto en utilidad como en ventas, en relación a aquellas que han reportado una sorpresa positiva. También hemos visto que la reacción en el precio de las acciones ha sido más positiva para aquellas compañías que han entregado un guidance para los próximos trimestres mejor de lo que estaba esperando el consenso mercado. Y si tomamos, por ejemplo, una muestra desde el año 2000 a la fecha, el castigo que han sufrido las compañías que reportan una decepción tanto en ingresos como en ventas ha sido el mayor en estos últimos 25 años. Esto es un reflejo, obviamente, de, primero, el nivel de valorizaciones, que está elevado, y segundo, el posicionamiento que tienen los inversionistas con las acciones americanas. Para esta semana, la semana previa fue destacada en las grandes tecnológicas. Por el lado positivo, tuvimos empresas como Meta y Microsoft mostrando buenos resultados también, un buen guidance de números para los próximos trimestres. Se sigue evidenciando de manera más o menos clara la monetización de la inversión en inteligencia artificial. Por el otro lado, vimos cómo Amazon fue fuertemente castigada a pesar de entregar números positivos que estuvieron por sobre lo que esperaba el mercado, pero principalmente el mercado la castiga por los números que muestra en su división de Amazon Web Services y la contrasta también con el nivel de CAPEX que está
anunciando la compañía en relación con esa monetización que no se ve tan clara en relación a lo que estamos viendo con el resto de las empresas del sector tecnológico. Para esta semana, entre las más relevantes que tenemos hoy en el aftermarket, Palantir, Mercado Libre. Ya para mañana, Caterpillar, Pfizer, Marriott en el pre-market, en el after, AMD, Amgen. Y ya el día miércoles, McDonald's, Walt Disney, Uber, Novo Nordisk en el pre-market, Coca-Cola también y Bayer dentro de las empresas más tradicionales. Y para el aftermarket del día miércoles, Airbnb, MetLife entre las principales. Por último, el último gran día de actividad de resultados sería el día jueves con Eli Lilly, Toyota, Deutsche Telekom, Sony, Brookfield en el pre-market. Y en el aftermarket, empresas más cercanas como Petrobras en la región, entregando sus resultados corporativos. Dentro de lo malo que fue la semana, en el caso de Estados Unidos, destacaron los resultados, por ejemplo, de eBay, Western Digital en la parte de Estados Unidos, más ligado a tecnología o software y también e-commerce. Y en la parte negativa, Eastman Chemical, Moderna, Albemarle, que ha mostrado un retroceso importante junto con las acciones del sector de litio. Mientras que en Chile, un muy buen resultado de las acciones de Clínica Las Condes durante la semana, 13,75%, también Indisa 6,8%, mientras que en la parte negativa, en línea con lo que fue el resultado de la minera de litio de Norteamérica, Sokimich muestra un retroceso de 13,55%. Para esta semana, que nos queda el día martes, el PMI de la zona europea en la parte de servicios y el compuesto, la balanza comercial en Estados Unidos, el ISM de servicios en ese país también, la balanza comercial en China el día miércoles, ventas de retail en la eurozona, la decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra el día jueves, la balanza comercial en Chile y cerramos el viernes con los datos de precios al productor, consumidor en China y también en Chile. Eso es lo principal. Como siempre, agradecemos que sigan nuestra actividad en redes sociales, revisen nuestros reportes y también se conecten a nuestros webinars. Muchas gracias.